Buenas tardes. Sean bienvenidos a seguir en el evento que hacemos todos los años, este año, el Cybersecurity Conference 2021, Engage, Learn, Share. Mi nombre es Cristian Nane y hoy les voy a estar presentando un tópico que cuando lo creamos realmente me apasionó mucho, porque realmente son 5 cosas que podemos hacer, aunque no son fáciles de hacer, para tener una ciberhigiene mucho mejor. Realmente estas son las 5 cosas con las cuales realmente no deberíamos de poder vivir sin en ciberseguridad. Un poquito de quién soy yo. Tengo ya varios años en el campo. Soy el director de servicios profesionales para CISAP y el CISO de CISAP también, con ambas funciones. Y realmente me apasiona mucho ciberseguridad. Entonces estoy muy emocionado de compartir este contenido hoy con ustedes y espero que le saquen tanto provecho como creo que le van a sacar. Bueno, para empezar, vamos a hablar de las 5 cosas. Pero antes de llegar a estas 5 cosas, quiero hacer mención del SIS Top Control, solo que no me está funcionando el mouse para moverlo, que son los SIS Top 20 Controls que eran antes y ahora son 18. Nos cambiaron la movida un poco y estos son los controles que el Centro de Seguridad de Internet ha denominado que son los necesarios para tener una buena ciberhigiene. Antes de que entremos al contenido en sí, vamos a hablar un poco de historia. En el 2008, SANS crea los Top 20 Controls por primera vez. Y durante esta creación era una necesidad del gobierno de Estados Unidos de tener una forma de expresar cuáles eran los controles que se necesitaban para estar más seguros. El tiempo pasó, se creó la versión 2 que no estaba desplegada en el timeline y para el 2011 se creó la versión 3 de los controles, todavía bajo la custodia de SANS. Si avanzamos un poco en el tiempo, al 2013, la custodia pasa al Consejo de Ciberseguridad. Y ellos crean la versión 4 de los controles. Hasta este entonces, los controles siguen siendo 20. Llegamos al 2015 y cambia de manos de nuevo los controles y esta vez cambian a las manos de CIS, que es el Centro de Seguridad de Internet. Y a la vez, el mismo año, sacan la nueva versión, la versión 5 de los controles. Pasa un año, generan la nueva versión, la versión 6. Después tenemos un interim, porque en el 2017 sacan una versión, llamémosle parcial 6.1, y en el 2018 sacan la versión 7, 2019 la versión 7.1, y este año nos dan vuelta a todo. Los controles eran muy macro. Y implementarlos, aunque parecía fácil, sí, el control número 1 era tengo que tener un inventario de todo mi hardware. Era, ok, tengo el inventario, pero ¿cómo eso me protege realmente? Y viene este año, en mayo, y sí saca la última versión que tenemos actualmente de los controles, que es la versión 8. En la versión 8 de los controles, como mencioné anteriormente, se reducen los controles de 20 a 18. Existen algunos controles que se juntan unos con otros y por eso obtenemos 18 controles. ¿Cuáles son estos 18 controles? Primero, tenemos que tener un inventario y control de activos de hardware. No voy a entrar a detalle en los controles de los Top 18 Controls porque no es el propósito de la charla entrar a detalle en estos controles en cada uno de ellos. Porque si recuerdan, vamos a hablar de 5. El segundo es el inventario de control de activos de software, siguiendo por protección de datos, configuraciones seguras de activos y software, administración de cuentas, administración de controles de acceso, manejo continuo de vulnerabilidades, administración de auditorías de bitácoras
protección de correo electrónico a exploradores web, defensa en contra de malware, recuperación de datos, administración de infraestructura de red, monitoreo y defensa de red, administración de proveedores de servicio, seguridad en aplicaciones, manejo de respuesta a incidentes y pruebas de penetración. Si se dan cuenta, son controles que suenan básicos. Estamos hablando, sí, tenemos que tener defensa contra malware, sí, tengo que tener algo para que me proteja contra malware. Un Kaspersky, un Sophos, cualquier marca, McAfee, la que sea. Tengo que hacer análisis de vulnerabilidades, sí, tengo que hacer análisis de vulnerabilidades. Pero si solo los mantenemos a ese punto, estos controles les hace falta sustancia. Entonces, como parte de los controles, algo que me preguntaban muchas instituciones era, ¿y tengo que implementar todos los controles para estar seguro? La respuesta es no. No es necesario que vayamos implementando cada uno de estos controles para que realmente estemos seguros. Y después me salí con otra pregunta. ¿Tengo que implementarlos en orden? Y aquí es donde se pone un poco más gris la cosa. Estamos hablando de que son 18 controles, antes 20, y si me pongo a implementarlos en orden, pareciera que no estoy afectando mi riesgo de una manera sustancial con los primeros pasos. Y después tengo controles al final como pruebas de penetración, que son para una empresa muy madura. Entonces, la pregunta es, ¿los tengo que implementar en orden? Y inicialmente, cuando teníamos nada más los 20 controles, la respuesta era sí. Pero con la versión 8 de los controles, sí se dio cuenta de este problema. Y que no son controles. ¿Cómo voy a estar hablando de implementar recuperación de datos en el mismo punto que pruebas de penetración? Que tengo que dejar, antes de hacer backup, tengo que dejar malware por fuera, tengo que hacer todo lo de malware, o tengo que proteger el correo electrónico de exploradores web, o tengo que hacer vulnerabilidades. El backup es tan importante. Venimos haciendo backup desde antes de que concibiéramos que seguridad existía. Pues se dan cuenta, es el control número 12. Ni siquiera está en el top 5. Entonces, por esto es que CIS viene y crea lo que llama grupos de implementación. Y lo que hace CIS con los grupos de implementación es que agarra los 18 controles que tenemos y los parte en pedazos. Los parte en temas manejables que podemos utilizar para proteger nuestra infraestructura y nuestros activos críticos. CIS define 3 grupos de implementación para los controles. El primer grupo de implementación, que se llama IG1, es para ciberhigiene básica. O sea, esto es lo mínimo que deberíamos de implementar en la organización. ¿Y qué estamos hablando de ciberhigiene básica? Son 56 subcontroles o salvaguardas, como les llama CIS.
Y aquí sí recomienda de que implementemos estos 56 salvaguardas o controles, o como les quieran llamar, antes de que pasemos al grupo de implementación 2. ¿Y qué estamos hablando en el grupo de implementación 2? En el grupo de implementación 2 estamos hablando de una ciberhigiene compleja. Que de 56 controles pasamos a 130 controles. Más del doble de la ciberhigiene básica. Ahora, existe una ciberhigiene experta que van a ser los grupos de implementación 3. En el ciberhigiene experta vamos a tener un total de 154 controles que tenemos que implementar. Si se dan cuenta, el salto más difícil es del grupo 1 al grupo 2, dada la cantidad de controles. Ya subir del grupo 2 al grupo 3 son 24 controles los que hay que implementar, ya no es tanta la diferencia. A diferencia en los 74 que hay que implementar del grupo 1 al grupo 2. Ahora, estos grupos de implementación que estoy mencionando acá están diseñados, como su nombre lo dice, para ir de lo más básico a lo más complejo, a lo que requiere más madurez de parte de ciberseguridad para implementar. Entonces van a notar, aunque no los detallo puntualmente, de que cuando estamos hablando de los grupos de implementación 1, no vamos a tocar ciertos temas del top 18, de los top 18 controles de SIS. Porque simplemente no aplican. Porque son para una organización que es demasiado, ya mucho más madura. Y como les digo, y la charla no se llamaba las 5 cosas con las cuales no podemos vivir sin ciberseguridad. Sí, efectivamente, vamos a hablar de las 5 cosas. ¿Y qué son estas 5 cosas? Para que ya entremos directamente al core de la charla, que es donde realmente quiero que pongan atención a lo que estamos hablando. Todo lo demás fue historia, todo lo demás fue un preámbulo de SIS, porque estas 5 cosas que tenemos que hacer están basadas en los controles de SIS, están basadas en los salvaguardas, para poder tener una ciberhigiene básica, por lo menos. Recuérdense, esto no es cómo podemos mejorar la madurez de mi ciberseguridad, es las 5 cosas con las cuales no podemos vivir. Las 5 cosas son, vamos a empezar, inventario. Sé que eso suena como que es el control 1 y 2. Vamos a entrar mucho más a detalle en qué me refiero con inventario, porque vamos a entrar a mucho más detalle del inventario. No solo es tener el inventario de hardware, de que sí, Juan Pérez tiene una máquina y... No, vamos a entrar a mucho más detalle. Ahora, la segunda y tercera cosas que estoy proponiendo, como que son las 5 cosas que no podemos vivir sin, va a ser algo que les va a sonar como que le seguimos cantando la misma canción. Estas 2 cosas son políticas, procesos y procedimientos. Vamos a hablar de ciertas políticas, ciertos procesos y procedimientos que tenemos que tener implementados, que son básicos para la organización. Aquí no voy a entrar a hablar de políticas a nivel ISO que piden un
folleto de este tamaño de políticas para que ustedes puedan, para poner al auditor feliz al final de cuentas. Y vamos a hablar de ciertas políticas que deberíamos todos tener y ciertos procesos y procedimientos que todos deberíamos. Ahora, el cuarto, suena raro que incluya esto como una de las cosas que no podemos decir, pero la seguridad la tenemos que administrar. No podemos dejar a la seguridad pensando en que mágicamente se van a resolver las cosas. Y por último, muy importante, Verizon saca un reporte todos los años en el cual habla de las brechas que sucedieron el año anterior. Este informe se llama el Data Breach Incident Report. Y si ustedes lo buscan, es uno de los informes más citados de la industria, en los cuales sus propios competidores de Verizon lo citan. Por la cantidad de estadísticas, por la cantidad de datos que tienen ellos en temas de ciberseguridad y seguridad de la información. Y una de las estadísticas interesantes que dicen es el 80% de las brechas e incidentes del año 2020 involucraron en algún punto el factor humano. Esto es gigante. 80% de las brechas e incidentes del 2020 hubo un humano involucrado. Por eso, la quinta, y no por ser la quinta, es la última y menos importante. Es más, hoy que estaba practicando la charla, estaba a punto de moverla a número 1. Porque así de importante creo que es realmente. Pero por flujo de la charla decidí dejarla en quinto. Entonces, ¿qué es este control? Por supuesto, concientización. Tenemos que concientizar a nuestros usuarios. Y no es concientizarlos en todo. Vamos a ver en qué cosas tenemos que generar esta concientización de usuarios para ser efectivos. Bueno. Inventario. Por supuesto. Lo primero que tenemos con relación al inventario es que tenemos que tener un inventario hardware. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué pertenece a la organización y qué no. Y esto nos da una ventaja. En el momento que nosotros tenemos un inventario de hardware bien hecho, y aquí, ojo, voy a estar mencionando las 5 fases distintas que mencionan esto. Identificación, protección, detección, respuesta y recuperación. Entonces tenemos que identificar el hardware para que en el momento que detectemos un hardware que no pertenece a la organización, podamos responder. Pero ¿cómo vamos a responder o detectar realmente un hardware que no pertenece a la organización si ni siquiera sabemos qué tenemos? Aquí nos podemos poner exquisitos en qué debería llevar un inventario de hardware, si debería cubrir si tiene los discos, memoria, etc. Podemos ponernos tan detallistas como queramos. Tengan un inventario de hardware, tengan ese inventario de hardware con responsables. Si algo es importante es que tenga un responsable ese hardware.
ya sea que sea la máquina que le estoy entregando a los usuarios finales, el server de correo electrónico o el switch de comunicaciones. De la misma manera, el inventario tiene que llevar un inventario del software que tenemos. Porque siguiendo el paralelismo de hardware, no vamos a poder realmente lograr responder a software que no corresponde a la organización si ni siquiera sabemos qué software sí corresponde a la organización. Esta es un poco más compleja de llevar a cabo, pero para estos dos puntos de inventario no necesitamos un software complejo que nos lleve el inventario automatizado y que lo gestione. No, yo no estoy diciendo nada. Lleven un inventario para empezar. Aunque sea que lo lleven en un Excel o que lo lleven en un cuaderno. Pero por lo menos lleven un inventario. Ya después se pueden poner exquisitos, si lo quieren llamar así, a tener un software que detecte y que actualice el inventario automáticamente, etc. Pero para mientras tengamos el inventario, ¿cómo vamos a saber qué hardware y qué software vamos a proteger si no sabemos qué tenemos? Ahora, el inventario todavía le hacen falta partes. Mucha gente cree que el inventario termina aquí. Pero yo vengo ahorita a romper ese paradigma. Porque el siguiente punto de inventario, y este punto de inventario es mucho más complejo de realizar, pero van a ver todos los beneficios que podemos utilizar teniendo el próximo inventario. El próximo inventario es tener un inventario de los datos de la organización. ¿Qué datos están generando? ¿Dónde están? ¿Qué ventajas tiene este inventario? ¿Y qué debería de contener este inventario? Porque es muy importante. Voy a regresar un poco a software solo porque me faltó un detalle. En temas de software, el software tiene que llevar un parámetro muy específico. ¿Cuándo finaliza el soporte de ese software? Ahora, hablando del software, y después voy a llegar a datos después. Windows 11 acaba de salir. Y aunque ellos no han publicado actualmente una fecha de end of life, ya la podemos estimar basado en el comportamiento de las versiones anteriores. Y muchas veces este comportamiento lo podemos predecir. Tenemos que saber cuándo este software va a salir de vida útil. Ustedes no saben la cantidad de clientes que he tenido que se les dijo, mira, se va a vencer Windows 7. Tenés que cambiarlo. Sí, pero todavía queda un año. Sí, un año no es nada. Empiecen a pensar, teniendo un inventario de software, podemos llegar a predecir esto y no estar en un punto en el cual podamos causarle una brecha a la organización porque tenemos software sin soporte. Bueno, regresando a los datos. Los datos los tenemos que inventariar para saber exactamente dónde están, quién es el dueño de los datos. Y en este punto vamos a poder agregarle ciertos temas a los datos que van a ser de gran utilidad para ustedes en temas de seguridad. Primero, como parte del inventario de datos, tenemos que saber exactamente quiénes deberían de tener acceso a los datos. Y aquí no necesariamente estoy diciendo tenemos que tener en los datos de recursos humanos, tenemos que tener inventariado el perfil de Freezer. No, tenemos que saber, ahí están los datos de perfiles de empleados.
¿Y quién tiene acceso? Recursos humanos. ¿Por qué? Porque con eso nosotros podemos programar listas de acceso para prevenir el acceso no autorizado a los datos. Segundo, y esto también lo vamos a ver en temas de políticas, pero necesitamos saber cuánto tiempo tenemos que retener la data. ¿Por qué? Porque en regulaciones posiblemente nos digan, sí, lo tenés que mantener un tiempo mínimo, pero deberíamos tener tiempos máximos de retención de datos. Y esto usualmente es por temas de responsabilidad, de liability, básicamente. Ahora, hablamos de retención de datos. Sabemos que por regulaciones ciertos datos los vamos a tener que mantener cierto tiempo. Y como parte de la política que vamos a ver más adelante, que debería haber una política de cómo voy a resguardar mis datos, cuál va a ser la política de retención, van a tener un tiempo de vida útil en el cual esos datos después de cierto tiempo ya no los voy a retener. Imagínense empresas que empezaron casi que cuando empezó el correo electrónico y nunca borraron un correo electrónico. Tienen una cantidad de datos que puede contener, idealmente no, pero puede contener evidencia incriminatoria por algo que alguien hizo. Que probablemente ustedes ni se dieron cuenta que lo hizo. Pero si los datos existen y ahorita no hay leyes todavía suficientemente fuertes en Centroamérica para que nos pase algo así, pero cuando vengan esas leyes y nos digan, sí, necesito tus datos de todo tu correo electrónico, y nosotros tenemos datos de hace 20 años, y ellos se ponen a buscar y encuentran algo nada que ver con lo que encontraron, que fue un delito, puede ser que nos caiga una multa. O peor. Entonces, no es necesariamente que alguien lo ha hecho intencionalmente. Puede ser no intencional. Pero con esto, de que tenemos que tener un periodo de retención máximo de los datos, tenemos que saber cómo desecharlos. Y esto debe estar en el inventario. Estos datos se desechan de esta manera. Y si son datos físicos, se desechan de esta manera. Por supuesto, esto también va asociado a una política. Y bueno, hablamos del periodo de retención, que tenemos que tener los datos en algún lugar. Entonces tenemos que tener como parte del inventario, ¿qué inscripción requieren estos datos? Esto por lo general no vemos con clasificación, pero ¿qué inscripción es requerida para estos datos puntualmente? Y finalmente, con el tema de los datos, es si yo tengo los datos tengo que protegerlos de la misma manera en el backup como los protejo cuando están en vivo. Y esa información no la va a dar el inventario, o no la podría dar el inventario. Ahora, tenemos un último punto de inventario. Dos puntos. Uno es cuentas. Tenemos que llevar un inventario de cuentas. Específicamente, cuentas administrativas. Pero hay que llevar un inventario controlado de todas las cuentas que tenemos. Y eso lo tenemos que correlacionar con recursos humanos. Y aquí les voy a contar una historia sobre cuentas y el inventario de las mismas. Nosotros realizamos una evaluación que se llama Active Directory Review en una empresa. Una empresa que tiene alrededor de 300 personas. Y en el momento que realizamos la evaluación, le preguntamos
al administrador antes de presentar el informe. Le dijimos, mira, ¿cuántas cuentas crees que tenés vivas? El administrador, bueno, hace cuentas y dice, bueno, tenemos 300 personas, 350. Casi se me cae cuando le digo que tiene alrededor de 500 entre 500 y 600 cuentas vivas. Y que 50 cuentas de esas en domain admins. No tenía un control de las cuentas. Ahora, es muy importante llevar este control de las cuentas, este inventario de cuentas, porque a través de este inventario de cuentas y con la relación con recursos humanos directamente, vamos a poder saber si estas cuentas se requieren todavía y cuándo fue la última vez que se usaron. Y aquí es donde viene el control. Por supuesto, altas, bajas y cambios con recursos humanos es un must, eso no lo vamos a quitar, eso viene más adelante, pero deshabilitemos las cuentas durmientes. Definamos una política de cuánto es el tiempo máximo que una cuenta podría pasar sin ser usada. Y en el momento que llegue a ese punto, deshabilitémoslo. Si un usuario no se ha conectado con su usuario de dominio, ni siquiera el correo, por un mes, eso ya es un indicador fuerte de que esa cuenta no está en uso. Y lo último que queremos es tener cuentas que no estén en uso, que probablemente ya se le venció el password, y dependiendo cuánto tiempo haya pasado, puede ser que tenga inclusive una política de passwords débiles. Ahora, el último punto de inventario que debemos tener como parte de nuestro inventario es nuestros proveedores de servicio. Necesitamos saber quiénes son. Especialmente si estamos, aquí especialmente estamos hablando de usuarios en la nube. ¿Cuáles son estos proveedores de servicio en la nube que tenemos? Tenemos que saber explícitamente cuáles son estos proveedores de servicio para poder actuar de acuerdo a las necesidades que tengamos como negocio. Ahorita voy a hacer una pequeña pausa de 30 segundos porque quiero dejar abierto para preguntas entre cada una de las 5 cosas. Entonces, por favor, escriban sus preguntas a la parte de preguntas y yo las voy respondiendo. Bueno, veo que no hay ninguna pregunta. Vamos a continuar. Y la segunda cosa que tenemos que implementar son políticas. Y aquí vamos a ver ciertas políticas. No son muchas. Es más, ni siquiera empiezo con una política de seguridad general. Aunque esa es requerida. ¿Qué es lo que estamos hablando? Primero, tenemos que tener la política de retención de datos. Esta política de retención de datos nos debe decir qué tipos de datos tenemos que resguardar y por cuánto tiempo mínimo y máximo. Aquí no hay intermedio. Hola, en algunas compañías es muy complicado iniciar el proceso de inventario, sobre todo en materia de datos y cuentas. ¿Cuáles serían los parámetros básicos para inventarios de datos y cuentas de nivel 1? Es decir, lo más básico. Ok. Lo más básico para datos, si lo querés inventariar, esto hay que hacerlo por áreas realmente.
porque solo el área va a saber qué datos necesita tener en el inventario. Y en el tema de datos, una vez te dan los datos que tenés que inventariar, o sea, no hay una forma fácil. ¿Qué deberías de tener? Deberías de tener cuál es el tipo de datos que estás resguardando, quiénes deben tener acceso a esos datos. Basado en la política de retención de datos que estamos viendo ahorita, deberías de saber cuánto tiempo vas a resguardar los datos, cómo vas a desechar de los datos una vez llegue a su tiempo máximo, si requieren o no inscripción, y solamente para los datos. ¿A qué te refieres con cuentas de nivel 1? Si quieres, lo pones en el chat para que no sea otra pregunta. Voy a hacer una asunción de que es cuentas de nivel 1 y si estoy fuera de base lo que estás pidiendo, me lo dices. Cuentas de nivel 1, me imagino que estás hablando de las cuentas de usuario. Puras cuentas de usuario. Para las cuentas de usuario, si tienes un Active Directory, sácala de ahí. Va a ser lo más fácil. Hay una herramienta que se llama addDump, que lo que puedes hacer es agarrar el directorio activo completo y botarlo en un Excel. Y con ese Excel tú ya vas a poder ver cuándo fue la última vez que hizo login, cuándo fue la última vez que cambió contraseña, a qué grupos pertenece, etc. Y vas a ver todas esas cuentas que posiblemente ni siquiera sabes que a veces se crean. Eso fue lo que pasó con esta organización. Algo estaba creando cuentas en el lado, automáticamente. ¿Respondió tu pregunta, Diego? Excelente. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta sobre inventarios? Ok, vamos a asumir que no hay otra pregunta, entonces vamos a seguir con las políticas. Ok, estamos hablando de retención de datos, que teníamos que tener una política mínima, una política de retención mínimo por tipo de dato, porque hay tipos de datos que no requieren una retención mínima, pero sí deberíamos tener una retención máxima para todos los datos. La política debería contener llamémosle una política sábana para la retención máxima por lo menos, si no quieren tener una política sábana para la retención mínima. Y después pueden definir por regulaciones, por necesidades del negocio puntualmente cuáles son las retenciones mínimas que se necesitan conforme a la política. Ahora, la segunda política que tenemos que incluir es la política de contraseñas. En temas de contraseñas, aquí vamos a hablar de múltiples. Vamos a hablar de que tienen que estar bien estructuradas, que las tienen que cambiar constantemente, que no las reutilicen. Una buena política de contraseñas que sea enforzable. Idealmente enforzable directamente desde los mecanismos de login y cambios de contraseña. Entonces nosotros creamos la política y la implementamos automáticamente para que se ejecute. Necesitamos tener una política para las cuentas administrativas. ¿Y a qué me refiero con eso? Es una política bastante sencilla.
Y la política va a decir algo así. Los usuarios que tienen acceso administrativo tienen que tener una cuenta administrativa para hacer esas funciones. No pueden utilizar su cuenta diaria. La idea de esto es reducir el riesgo del uso de las cuentas con privilegios. En el cual, si a mí me atacan por un phishing o por lo que sea, es muy posible que comprometan mi contraseña y mi usuario de diario. Que es un riesgo, si es un riesgo que va a tener un impacto, va a tener un impacto. Pero el usuario va a estar limitado. Y no va a tener permisos y privilegios fuertes. Ahora imagínense que solo fuera uno. Estamos hablando que los dos están unidos en uno. Y vamos viendo y me hackean la cuenta, me comprometen la contraseña. No solo me comprometieron la contraseña, que ya es malo, y comprometieron mi cuenta, sino que ahora les di, además, todas las llaves de la organización, porque yo era domain admin. Entonces, sepárenlas. Y sí, pero es que tenemos la política de que los usuarios tienen que ser nombrados, sí, y por supuesto los administradores también. No tengan usuarios que se conecten con root, que se conecten con admin. Cuentas administrativas deberían de ser, quieren, le pueden poner un nombre o un set de números o lo que sea. En Verizon utilizan para todas las cuentas, incluyendo las cuentas administrativas, utilizan un número de identificación. Tengamos una política de doble factor de autenticación. Y aquí el doble factor de autenticación va a ir a un nivel mucho más grande. Porque vamos a hablar de doble factor de autenticación para tres cosas. Para acceder a las aplicaciones expuestas. Accesos administrativos y acceso remoto. Por lo general, ya somos muy buenos con el acceso remoto. Todas las VPNs, o por lo menos la mayoría de las VPNs que he visto yo cuando estábamos haciendo los assessments de home office, ya contaban con un doble factor, ya contaban con un token, o por lo menos con un certificado digital que se les instaló en la máquina. Algo que sabían, el password, algo que tenían, el certificado o el token. En mi criterio personal, yo prefiero tokens porque son mucho más robustos, casi, porque el certificado digital de cierta manera lo puedo mover de máquina. Pero tengamos doble factor de autenticación. Movámonos un poco más. Que cuando un administrador quiera acceder a un equipo, que necesite doble factor de autenticación. Si seguimos con el ejemplo que estábamos hablando anteriormente, ahora supongamos que sí, efectivamente, me comprometieron la cuenta administrativa. Pero como tengo doble factor de autenticación, no le sirve de mucho haberme comprometido la cuenta administrativa. Tengan una política para soporte de software. Este es uno de las políticas que a la larga pueden costar bastante plata, pero les va a mejorar su seguridad. ¿Y a qué me refiero con esto? La política es sencilla. No se permite software sin soporte dentro de la organización. Sencilla. ¿Que puede implicar un montón de plata? Sí. Migrar máquinas Windows 7 a Windows 10, si no lo hicieron cuando estaba gratis, va a ser plata. Pero nosotros como CISOs
o los que somos CISOs por lo menos, tenemos un problema. Tenemos que convencer a la junta directiva que gaste esa plata en el software que sí está soportado, porque tenemos software no soportado, o que salga una vulnerabilidad que sea altamente explotable y que el fabricante diga, no, eso ya no tiene soporte, entonces no voy a hacer un parche. Tenemos la suerte, y les digo que es suerte, que Microsoft para las últimas vulnerabilidades grandes ha sacado parches hasta XP. Porque ahora imagínense, y espero yo que ya no hayan personas con XP en esta charla, por lo menos, o que tengan en su organización XP. Pero imagínense que sí tenían XP en ese momento. Y Microsoft decide no parchar. Ustedes hubieran estado expuestos totalmente. Eso es como decirle a un ladrón, básicamente, mira, acá están las llaves de mi casa y, by the way, te digo, la ventana está medio rota, entonces la puedes levantar. Es el equivalente. Y finalmente, tener una política de respaldos. Esta va muy de la mano con la retención de datos porque muchas veces vamos a guardar los datos en forma de respaldo. No nos requiere muchas regulaciones que tengamos la data en vivo. Pero tenemos que saber cómo respaldar los datos. ¿Qué datos vamos a respaldar? ¿Cuáles no? Porque al final de cuentas, tener respaldos es igual a plata. Pues tenemos que tener una política clara de qué debemos respaldar y qué no. ¿Alguien tiene preguntas con respecto a las políticas? 6 políticas. Por supuesto, esto implica de que existe una política de seguridad de la información que respalde todas estas y que les dé peso a todas estas, que no es necesario para impulsar estas políticas previamente. No sé si esta app tiene la funcionalidad. Ok, me imagino que las políticas quedaron bastante claras. Si no, alguien escríbame en el chat y con gusto resuelvo preguntas. Y por favor, si les van surgiendo preguntas, no esperen a que yo les haga la pregunta. Escríbanlas en el área de Q&A y yo al final voy a respondérselas. Al final de cada sección, ¿verdad? Ahora, vamos a entrar a procesos. El primer proceso que debemos de tener es un proceso de manejo de los datos. Esto va muy de la mano cuando estábamos hablando de datos, en cómo los resguardo, qué hago con ellos, cómo los transfiero, cómo los encripto, etc. Este es el proceso que le va a dar función al requisito de inventario de los datos. Tenemos que tener procesos de configuraciones seguras. Pero aquí vamos a ampliar esto muchísimo más. ¿Qué son configuraciones seguras?
vamos a hablar de configuraciones para dispositivos de red. ¿Cómo voy a hacer el famoso endurecimiento de cada uno de mis dispositivos de red? Por supuesto, ya sabemos, tenemos que quitar cuentas por defecto, pero cada herramienta, cada dispositivo de red, cada dispositivo de seguridad tiene su propia manera de endurecerse. Vamos a hablar de que tenemos que tener configuraciones seguras para servers, IoTs, endpoints. Tenemos que tener un proceso de altas, bajas y cambios de acceso. Y esto ya es muy puntual cómo vamos a hacer las cosas. ¿Y por qué hacemos tanto énfasis en procesos? Las políticas se entienden, es lo que va a guiar a la organización, que son las reglas del juego. Ahora, los procesos son los que nos van a dar a nosotros la capacidad de que esto se mantenga en el tiempo. Sí, suena como que es muy básico, procesos de altas, bajas y cambios de accesos. Sí, porque es básico. Pero en estos procesos de altas, bajas y cambios tenemos que tener bien definido cómo los vamos a hacer. Realmente el control, solo para que sepan, el control de CIS, del Implementation Group, habla de altas de accesos y revocación de accesos. Pero un cambio básicamente es una alta y una baja, ¿verdad? Simultáneo. Entonces por eso lo incluí solo para que sepan. Pero tenemos que saber exactamente cómo hacerlo. Porque ahorita puede ser que nosotros sepamos, sí, tenemos que ir a la D, tenemos que agregarlo a este grupo, tenemos que agregarlo a este otro grupo y tenemos que agregarlo a este otro grupo. Y después tenemos que ir a este aplicativo y hacer esto, esto y esto. Pero si ustedes se van muy de la organización, o como hemos visto en algunos casos, no pasa muy seguido, pero en una organización hicieron limpia del departamento de TI. Porque, por razones que no quiero discutir ahorita, pero se quedaron por un tiempo sin gente. La gente que entró no sabía nada, que no estaba documentado. Entonces, esta es otra forma que garantizamos la continuidad a través de procesos. De que siempre se haga de la misma manera, de que todos sepamos en qué camino va. De que si va a entrar una persona a la organización, Recursos Humanos nos va a enviar un correo diciendo que tiene de alta y a qué grupo pertenece. Nosotros ya sabemos en dónde lo tenemos que meter. Y hacemos ese proceso completo. Porque ¿qué es lo que hemos visto? Usualmente el proceso de altas y bajas totales funciona excelente. El problema son los cambios. ¿Por qué? Porque viene el gerente y dice, mira, necesito que esta persona tenga acceso a esta otra cosa. Ok, sí, lo justifica y está bueno, sí, está bien, perfecto, tiene que tener acceso, excelente. Le damos acceso. Pero después esa persona que tenía ese acceso adicional se cambia de departamento y como nosotros no sabíamos si todavía lo necesita como TI, no le damos de baja ese acceso y ese acceso ya no requerido en la otra área. Entonces, para que ustedes lo piensen, en un proceso de altas, bajas y cambios, tenemos que tratar los cambios específicamente como bajas totales y altas nuevas. Porque es la única forma que nos garantizamos de que ese usuario tenga los permisos que necesita cuando los necesita. No antes, no después. Por supuesto, después tenemos un problema, el gerente llamándonos, tengo un colaborador que no puede trabajar. Pero antes, y si se los queda después también, cuando ya no lo necesita, no es un problema.
tenemos que tener un proceso de recuperación de datos. Esto va, por supuesto, de la mano de la política de backups. A la política de backups de cómo, de qué se va a hacer backup y cómo. Esto es específicamente el cómo lo vamos a hacer. ¿Qué va a cinta? ¿Qué va a una NAS? ¿Qué va a otro medio? Tal vez algunos de ustedes hacen backup a Blu-ray. Backup a la nube. Este proceso nos va a decir cómo hacer. ¿Cómo hacer eso? Porque cuando venga, después de que salga el backup, necesitamos recuperarlo. Y es muy distinto recuperar de cinta que recuperar de la nube. Muy importante, como ya les dije, que esto es una cosa que yo creo que son altamente importantes, es que tenemos que tener un proceso para concientizar a nuestros usuarios, para saber qué les vamos a enseñar y cómo. Y perdón si ahorita les estoy quebrando la casa de cristal, una charla al año no va a ser. Necesita ser un proceso metódico. Los usuarios son como niños, en el cual nosotros le podemos decir, mira, no toques el tomacorrientes. Y algunos nos van a hacer caso. Pero tenemos que estarles diciendo constantemente, no toques el tomacorrientes, no toques el tomacorrientes, no toques el tomacorrientes. Y aquellos de ustedes que tienen niños, saben que esto es verdad. Ahora, entramos a una cosa un poquito más seria. Tenemos que tener un proceso de cómo vamos a manejar y administrar las vulnerabilidades. Esto es importante. Es tan importante que las vulnerabilidades deben estar inventariadas. Casi que. Esto es algo mucho más volátil, por eso no lo incluí como algo que deberíamos tener en el inventario, pero deben estar ligadas al inventario de software y al inventario de hardware. Porque, seamos realistas, cuando estamos hablando de software, nunca pensamos en el sistema operativo de firewall. Pensamos en que tenemos que proteger el firewall. Pues sí, ese firewall puede ser que tenga vulnerabilidades asociadas. Y tenemos que tener un proceso de cómo las vamos a detectar cómo las vamos a mitigar para reducir el riesgo de vulnerabilidades críticas. Ahora, hay miles de herramientas en el mercado. Uno de los sponsors del evento Tenable es personalmente mi tool of choice. Específicamente Nessus porque es realmente económico y sirve muy bien. Pero el punto que quiero hacer es que con Nessus no hay que gastar millones o miles en vulnerabilidades. Se puede hacer de manera fácil. Y si lo quieren hacer todavía más barato, está OpenBAS. Es gratuito. Por supuesto, no les va a dar la reportería que les da una herramienta sofisticada de vulnerabilidades, etcétera, pero funciona. Como dirían en algunos lados, peor es nada. OpenBAS es buena herramienta para la detección de vulnerabilidades. Y ese es el primer paso de un proceso de manejo y de administración. Tengo que detectarlas para poder mitigarlas. Ahora, cuando estoy hablando de un proceso de administración de vulnerabilidades, en mi cabeza, la mayoría de empresas está en una fase, llamémosla reactiva a vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque cuando tenemos las vulnerabilidades, esperamos que venga el próximo escaneo
Y en muchos casos, este escaneo viene una vez al trimestre. Entonces pasamos tiempo, puede pasar hasta 3 meses en el cual no parchamos, porque las vulnerabilidades son altas. Ahora, yo les quiero proponer un proceso de manejo de vulnerabilidades, aunque esto es altamente optimizado. Y llamémosle, es la nirvana de administración de vulnerabilidades. En el cual no estoy descartando escáneres de vulnerabilidades. Pero estoy implicando de que el primer paso debe ser un paso de investigación en base al software que tenemos. Y tenemos que identificar nosotros, si no tenemos el presupuesto para adquirir una herramienta que nos esté constantemente escaneando, porque tratarlo como servicio una vez a la semana es irrealista. En el cual nosotros inventaríamos las vulnerabilidades que van saliendo. Entonces, sabemos, basado en el software que tenemos, el hardware que tenemos estas vulnerabilidades. Y a base de esas vulnerabilidades, nosotros sabemos, a través del equipo, quién se está parchando y quién no. Y viene el escaneo trimestral, que nos hace el consultor. Y en el momento que nos hacen el escaneo trimestral, vemos los resultados y los comparamos contra nuestro inventario de vulnerabilidades. Y los comparamos. Aquí nos van a salir dos métricas interesantes. Primero, si la cantidad de vulnerabilidades que tenemos es mayor a las que tenemos en inventario, contando las fases de investigación, significa que tenemos un problema en el proceso y tenemos que arreglar. Ahora, ¿qué pasa si ustedes encuentran menos vulnerabilidades de las esperadas? Puede ser una de dos. Idealmente, TI parchó sin decirles. Parchó las vulnerabilidades en la noche porque estaban metidos en el servidor, igual lo tenían que resetear y apliquemos los parches de una vez. No era parte de un control de cambios autorizado, pero lo hicieron igualmente. Hay que arreglarlo, pero no es el peor escenario. Ahora, muchas veces lo que sí puede pasar es que cuando estamos hablando de que encontramos menos vulnerabilidades de las que esperábamos, esto es un indicador fuerte de compromiso. Porque los atacantes lo que hacen muchas veces es que comprometen un equipo a través de una vulnerabilidad o lo que sea que encuentran. Y ellos quieren mantener control de ese equipo. No quieren que alguien más lo saque. Entonces, ¿qué hacen? Lo parchan. Les hacen el favor de parchar. Por supuesto, con el regalito que va un backdoor metido, ¿verdad? Pero sí, tenemos que tener un proceso de manejo y administración de vulnerabilidades. Con el proceso de manejo de administración de vulnerabilidades, tenemos que tener un proceso de cómo vamos a remediar todo eso que estamos encontrando. ¿Por qué? Porque cuando hacemos los primeros escaneos, y olvidemos los escaneos autenticados, escaneos no autenticados, dependiendo del tamaño de la organización, salen miles de vulnerabilidades, miles de hallazgos. Y hay que tratarlos. Tenemos que tener un proceso de cómo lo vamos a hacer. Adicionalmente, tenemos que tener un proceso para reportar incidentes. Y como parte de este proceso, tenemos que definir quiénes son las personas a las cuales se les reporta el incidente y quiénes son las personas que van a actuar con respecto a ese incidente. Todo eso debe estar metido en el proceso, porque este proceso lo van a usar los usuarios para reportar incidentes.
Los dejo abiertos un rato para alguna pregunta con los procesos antes de entrar a administración. Bueno, continuemos. Administración de seguridad. Van a haber muchas cosas que sí requieren mucho más trabajo que otras, pero son tips algunas. Aquí sí hay bastante contenido. Empezamos con la primera. Y van a ver que muchas de esas cosas van a ser medio obvias. ¿Cuál es la primera? Bloqueo automático de activos, por favor, que todos los activos se bloqueen automáticamente después de no haber sido usados. Lo último que queremos es de que el atacante venga y encuentre una máquina que está desprotegida y se meta por ahí. Todos, o por lo menos la mayoría de los equipos tienen esta funcionalidad. La podemos programar en Windows a través de GPOs, la podemos programar en Linux, la podemos programar, usualmente ya lo traen habilitado en los switches, firewalls y dispositivos de seguridad. Instalemos firewall personales en servers y endpoints. Por supuesto, no queda más que decir, esto va insinuado que ya lo tienen, un firewall perimetral. Pero tengamos también en los servers y endpoints. Administración de software y activos de forma segura. Aquí idealmente lo que está tratando de hablar los top controls es de que hagamos infrastructure as code. Es esto de que de cierta manera logremos regenerar a través de código nuestra infraestructura. Pero adicionalmente, que los administremos de forma segura. Utilicemos HTTPS en vez de HTTP, utilicemos SSH en vez de Telnet. A mí me da un coraje, llamémosle, cuando veo de que escaneé externamente a mi cliente y tienen un Telnet abierto. Y lo interesante es que muchas veces ni siquiera es culpa de ellos. Muchas veces la telco utiliza Telnet para conectarse y pone en riesgo su organización. No lo permitan. SSH está para eso. Si ellos necesitan administrar el equipo por cualquier razón, SSH está para eso. Como cuarto punto, hagan una administración de todas las cuentas por defecto. Esto ya lo vimos anteriormente como parte de las políticas, pero si no las deshabilitamos, por lo menos cambiémosles el password. Tal vez no lo sepan, y si lo saben, bueno, ya lo sabían. Pero una de las cosas que hacen los escáneres de vulnerabilidades, y si ustedes me preguntan, ¿conseguir un escáner de vulnerabilidades es difícil? No, es fácil. Una de las cosas que hacen es probar los passwords por defecto como una de las primeras pruebas. Y lo último que quieren es que entren. ¿Cómo entraron a mi organización? Ah, sí, es que se me olvidó cambiar el password por defecto al firewall y era admin sin password. Sería algo bochornoso, ¿no? Vamos a hablar de parcheo automatizado. Idealmente. Esto por lo general requiere una herramienta para hacerlo.
no es trivial, pero hablemos de parcheo automatizado. Automaticemos los parches. ¿De qué? De todo. De sistemas operativos, tanto de servers como de endpoints. Infraestructura. Parchemos los switches, parchemos los firewalls. Aplicaciones. Asegurémonos de que todas las aplicaciones estén parchadas. Muchas veces, cuando nos piden que hagamos un análisis de vulnerabilidades, le preguntamos, ¿quieres que sean análisis de vulnerabilidades autenticados o no? Y por lo general nos dicen, no, quiero que sean autenticados. Ustedes se dan cuenta que al momento de pedir algo así, todo lo que dejan fuera, que el escáner de vulnerabilidades nunca va a ver por la forma en que se escanea cuando es no autenticado. Nunca vamos a ver el suite de Office, nunca vamos a ver Adobe, nunca vamos a ver los browsers, nunca vamos a ver cualquier aplicativo que esté corriendo en un endpoint que no publique un puerto. Eso es una gran cantidad de vulnerabilidades que estamos dejando abiertas y que estamos siguiendo por la vida como los caballos que jalan carretas por las calles. Con esos dos blinders. Que sí, solo queremos ver las no autenticadas. Y ahí vamos. Sí, esa la estamos remediando. Aunque sea una vez al año, solo para que sepan qué tienen. Aunque no les dé tiempo, porque si apenas les da, entiendo que esto es un tema de tiempo muchas veces, de que ni les da tiempo para parchar las vulnerabilidades que sacan el escáner cuando son no autenticadas. Porque es un trabajo sin fin. Y lo comprendo al 100%. Pero por lo menos una vez al año miremos qué está adentro. Echémosle un vistazo a ese software. Si se recuerdan del tema de vulnerabilidades optimizado, esto debería venir de por sí, porque ya sabemos el inventario de software, sabemos las vulnerabilidades que tenemos y sabemos qué versiones soportan. Pero hagámoslo una vez al año, por lo menos. Hagamos una colección y resguardo de bitácoras. Ojo con esto. Recuérdense de la política de retención de datos. Tenemos que coleccionarlas y resguardarlas de manera correcta para poder responder a incidentes cuando lo necesitemos. Esto ha mejorado en los años, pero yo me recuerdo hace 3, 4 años que nos pedían, sí, mira, queremos saber cómo nos hackearon. Ok, necesitamos tus bitácoras. No tengo. O si tenían, eran, sí, pero solo tengo la de los últimos 3 días porque se sobrescriben, porque no tengo storage. ¿Y hace cuándo fue el incidente? Sí, fue hace 2 semanas. No podemos. Nunca vamos a poder averiguar y poder decirles a un análisis forense si no tenemos las bitácoras. Y algo, aquí no ni siquiera les estoy diciendo que las analicen ahorita. Por lo menos coleccionenlas y resguárdenlas. Designen personal para el manejo de incidentes. Esto va con el proceso que vimos anteriormente, pero designen quién va a ser el personal para manejar el incidente. Para que en el momento que haya un incidente, no sé si esto es coloquial en muchos lados, pero que no todo el mundo está haciendo así, ¿verdad? Yo no. Desígnenlos de antes. ¿Por qué? Porque eso les va a dar flexibilidad, les va a dar agilidad para responder a incidentes. Cuando ya se tiene el personal, ese personal sabe lo que tiene que hacer. Pero cuando viene el problema de que no lo tenemos designado, ¿quién va a ser el que va a manejar los incidentes? Todo el mundo o se hace loco o no sabe qué hacer. O por lo menos muchas personas. Para no meter a todos ahí.
Tengamos backups automatizados. Que el backup, la tarea de backup no sea algo que tengamos que estar haciendo. Que sea automático. Idealmente, que sea a través de una herramienta que sea fuera de línea para que si es que tienen un tema de ransomware, Dios quiera que no se le pegue el backup. Hagamos filtrado de DNS. Filtrado de DNS los va a ayudar a poder realmente enfocarse en que la navegación sea segura. En esto hay servicios gratuitos, como lo hay pagados. Perdón que esté sacando marcas, pero les tengo enfrente. Lumo, uno de sus partners, alguien que hace filtrado de DNS. Y lo hace muy bien. Con el filtrado de DNS, olvidémonos aquí de que si les vamos a hacer filtrado de navegación por temas de ¿cómo se llama? De performance y de productividad, no, olvidémonos de eso. Por lo menos filtremos el DNS o por lo menos analicemos hacia dónde está yendo, aunque no lo filtremos puntualmente, averigüemos hacia dónde están yendo y que nos genere alertas cuando un usuario entra en un sitio malicioso, o entra en un sitio de phishing, o entra en un sitio de command and control. Que lo tengamos muy puntual. Idealmente, que bloquee. Por supuesto, no podía faltar tener una protección anti-malware. Aquí me voy a extender un poquito más de anti-malware porque quiero salirme de anti-malware y meterme a protección del endpoint. Porque a nivel corporativo una protección anti-malware va a ser una protección de endpoint. Pero aquí podemos empezar a asegurarnos que tenga capacidades especiales para dar mucha más protección, como contra ransomware, por ejemplo. Y podemos ver funcionalidades adicionales, como que tenga EDR, para poder, si yo detecto un malware en esta máquina, poder buscar ese mismo hash en todas las demás máquinas. O si yo detecto a través de otros métodos algo, poder detectarlo en todas las demás. Por supuesto, estos son procesos mucho más maduros, pero por lo menos tengan una protección anti-malware en todas las máquinas. ¿Quieren irse por lo más barato? Defender de Microsoft funciona muy bien para anti-malware. Sin embargo, les recomiendo una herramienta un poco más. Y por supuesto, deshabilitemos AutoRun. Esto ya debería de ser por defecto que lo hagamos a través de GPO, pero que cuando inserten un USB, si es que no estamos bloqueando los USBs, porque esto no es una política que se puede aplicar en todos lados, pero idealmente bloqueando los USBs y bloqueamos medios removibles, pero si no los podemos bloquear por cualquier cosa, por lo menos deshabilitemos AutoRun. Y cuando alguien meta un USB, que alguien meta un CD, que alguien meta un dispositivo de medios, no corra automáticamente. ¿Por qué? Porque así prevenimos de que el malware corra automáticamente. ¿Alguna pregunta con la administración que vamos a pasar a concientizar? Vamos a dejar el board abierto porque creo que ya estoy corriendo en tiempo. Sí, ya estoy corriendo en tiempo. Vamos a hablar de concientizar. Vamos a tener que concientizar en varias aristas. Por supuesto, cuando hablamos de concientizar, nos imaginamos de que tenemos que concientizar al usuario en ingeniería social. Y, por supuesto, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que concientizar en phishing, en vishing, en pre-texting, en instrucciones físicas. Todo eso lo tenemos que concientizar. Todo lo que tiene que ver con ingeniería social lo tenemos que concientizar. El usuario tiene que saber. ¿Por qué? Porque el usuario no sabe.
Como les digo, son como niños. No saben que cuando toquen el tomacorriente se van a electrocutar. Quienes saben somos nosotros. Entonces, tenemos que empezar con una concientización de ingeniería social. Pero solo dejarlo en ingeniería social no es suficiente. Tenemos que hacer concientizaciones adicionales. Entre esas, tenemos que hacer concientizaciones en cómo se van a autenticar. Y aquí viene mucho más que autenticación. Aquí viene passwords, doble factor de autenticación. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo funciona? Estaba dando una charla hoy a un cliente y me hacen una pregunta. ¿Cómo protegemos a nuestros usuarios de la tercera edad? Y la respuesta es con concientización. Porque ellos son como niños, por decirlo así, en lo que viene en temas de seguridad. ¿Por qué? Porque ellos no crecieron con toda la tecnología. Vamos a dividir la población en tres. Los que nacieron con tecnología, los que crecieron con tecnología y los que, ¿cómo le llamamos? Y los que no adoptaron la tecnología. Los que crecieron son los que adoptaron puntualmente, o que necesitaron adaptarse. La mayoría del rango entre 30 y 60 años, diría yo, estamos en los que nos adaptamos. Yo me recuerdo cuando yo tenía 5 años, no había compu. Bueno, había, pero era uno el bicho raro el que tenía compu. Sí, mis viejos han estado trabajando en seguridad desde hace mucho, en el tema de tecnología desde que yo nací, literalmente. Pero la computadora no llegó a mi casa hasta después. Entonces yo la adopté, pero no crecí con ellos. O sea, yo veo ahora las familias de que vienen y le dan el teléfono al niño, sí, aquí, entretenete. Los niños ya vienen, que los que nacieron con tecnología ya vienen con ese chip puesto. Pero les hace falta la experiencia de vida para entender todo lo que tienen que saber para protegerse. Pero ese grupo de personas todavía no está están apenas entrando ahorita a la fuerza laboral. Después tenemos a la tercera, los que no adoptaron la tecnología. Y ellos son muy prones, como los niños, porque ellos van a cometer errores, ellos van a confiar mucho en lo que les pasa. Pero bueno, sigamos. Tema de concientización, vamos a seguir. Y tenemos que concientizar en cómo van a manejar los datos. No nos sirve de nada tener una política y tener procesos de manejo de datos si no les enseñamos a los usuarios cómo manejar los datos. Tenemos que enseñarles a ellos, decirles, mira, tienes que manejar los datos de esta y esta manera. Los datos de este tipo se manejan de esta manera. Se tienen que encriptar antes de ser enviados. Se tienen que enviar por esa vía. ¿Sí? No se pueden enviar por esta otra. Tenemos que concientizar también a los usuarios en la exposición de datos accidental. ¿Qué hacer? Ok, accidentalmente mandé la lista de clientes, la propuesta incorrecta a un otro cliente. Okay. Sí, expuse los datos no intencionalmente. Entonces ahora tenemos que saber qué hacer, a quién reportárselo, cómo reportárselo. Y por supuesto, con esto de la exposición de datos viene cómo reportar incidentes de seguridad como tal.
¿Cómo esperamos de que los usuarios, que son muchos, en muchas organizaciones, digámoslo así, nos digan qué está pasando si ni siquiera les enseñamos cómo reportar un incidente? Y si hay diferentes mecanismos para reportar diferentes tipos de incidentes, tenemos que concientizarlos en cada uno de estos mecanismos. Si el correo de phishing se reporta de cierta manera, hay que enseñarles cómo. Si ver a alguien que entró, que no reconocieron, se reporta de cierta manera, hay que enseñarles cómo. Hay que reportar, hay que enseñar y concientizar cómo reportar incidentes de seguridad. Tenemos que concientizar a los usuarios en cómo identificar y reportar la falta de actualizaciones. ¿Por qué? Porque ellos pueden ser nuestro mejor aliado en el momento de remediar. Si ellos nos están diciendo, mira, mi equipo no se le aplicaron los parches, me está pidiendo parches y no se lo han aplicado, ¿qué hago? Tal vez ella sabe, sí, no te preocupes de eso por el momento, tienes que hacer esto. O puede ser, discúlpame, ahorita te lo aplico, no sé por qué quedaste fuera del parcheo. Tal vez simplemente no estaba metido en la red en ese momento. Y eso es algo que puede estar pasando mucho ahorita con el simple hecho de que estamos fuera. ¿Cuánta gente, especialmente ejecutivos, necesitan conectarse a la VPN? Yo les digo, yo no me conecto mucho a la VPN. Lo más que utilizo es correo. Ojo, yo estoy quedando aparte porque igual llego a la oficina, pero cuando estoy fuera, no utilizo la VPN corporativa. Primero que todo, me conecto desde un dispositivo seguro, pero no utilizo la VPN porque recibo el correo igual. Entonces, ¿cómo voy a recibir las actualizaciones que envían a través de la red si no estoy conectado a la VPN? Y por supuesto, como último punto de concientización, tenemos que concientizarlos en redes inseguras. ¿Qué es una red insegura? Cualquier cosa que ellos no tengan control. Tenemos que concientizarlos de que, aunque porque esté el Wi-Fi gratis, no significa que sea algo bueno. Y especialmente no significa que pueden conectar su dispositivo corporativo a ese Wi-Fi gratis. Y con eso termino el módulo de concientización. Entonces, si vimos, son 5 cosas con las cuales no podemos vivir. Necesitamos concientizar, tener un inventario, tener políticas, tener procesos y, por supuesto, esto parece que fuera un montón de cosas, pero tenemos que tener una administración de seguridad buena. Todos estos controles que yo les dije, si ustedes los implementan al 100%, cada uno de ellos, van a llegar a una ciberhigiene básica. Si ustedes los cuentan, no van a ser 54 porque muchos los mezclé, muchos solo los hablé. Por ejemplo, en el tema de inventarios, hay que, como parte de los salvaguardas, hay que corregir aquellos hardware y softwares que no son parte del inventario, hay que hacer algo al respecto. Eso no está en la presentación. Pero tenemos que corregir. Ahora, con esto voy a concluir la charla y lo dejo abierto a preguntas que ustedes puedan tener. Espero que haya sido de gran utilidad para ustedes conocer estas 5 cosas que se vuelven 54 salvaguardas al final de cuentas. Pero son 5 cosas macro. Y se las voy a repetir de nuevo. Tener un inventario, tener políticas, tener procesos, concientizar a sus usuarios y tener una buena administración de seguridad. Lo dejo abierto a preguntas.
Lo pueden escribir por el chat o por el tema por el área de Q&A. Y si no hay preguntas, lo dejamos ahí y muchas gracias por atender. Ok. Ok, el control. Es un tema de políticas de cuentas administrativas. Déjame dejar de compartir aquí para buscarte el control puntual. El control va, si estamos hablando del top 18 controls de SIS, estamos hablando del quinto, que es administración de cuentas, y la salvaguarda puntualmente habla de restricción de permisos de administrador a cuentas dedicadas para los administradores. Es la salvaguarda 5.4. Las cuentas de soporte. Las cuentas de soporte, necesito que me des un poco más de contexto a qué te refieres con las cuentas de soporte. Ok, idealmente sí deberían de ser nombradas y sí deberían de ser puntuales las cuentas, sí. Aquí me imagino que estás hablando de una administración de un firewall. Sí, deberían de ser nombradas. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú, digamos, tienes una cuenta de soporte, no tienes un control básico sobre quién es esa persona que está actuando sobre esa cuenta. Entonces es, ¿quién agregó esa lista blanca? Ah, la cuenta de soporte. ¿En qué momento? ¿Quién sabe? Y si no tienes bitácoras, tal vez no logres hacer un análisis forense para decir, bueno, fue tal IP. Ok. Pero ahí ya implica de que tuviste que hacer un gran esfuerzo para averiguar quién fue el que hizo el cambio. En el momento que tienen cuentas nombradas para los administradores, para hacer ese tipo de acciones, el administrador puede venir y decir, como tú entras con tu cuenta de administrador, ya sabes de que fue Juan Pérez quien entró e hizo el cambio. Vamos. Ah, por supuesto, esa es la recomendación, exactamente. Tener dos cuentas separadas. Una para las tareas sensibles o que requieran un nivel de privilegios altos y otra para las tareas diarias, con la que ven correo, redactan documentos de Word, Excel, PowerPoint, lo que sea, ven Zooms, etc. Tengo varios administradores de servidores, por ejemplo, cada administrador debe tener una cuenta separada, ¿correcto? De lo contrario, no puede identificar quién es correcto. Si tienes varios administradores de servidores, cada administrador tiene que tener su propia cuenta separada nombrada. Como les digo, este nombrado no significa que tiene que ser Juan Pérez Admin. Puede ser Z24218. Pero que sí sean puntualmente nombradas las cuentas administrativas y que sea por usuario para que puedas tener esa visibilidad de quién hizo el cambio y en qué momento. En inglés le llamarían accountability. Ok, aquí hay unas, la parte, ok, perdón, aquí me pusieron otras preguntas.
Dicen, el Coachella siempre ha ido a tener, ok, gracias. Según entiendo, creo que sí van a compartir la sesión. Sí, te podemos enviar la presentación con mucho gusto, Diego. Correcto, Iván, la parte de concientización es importante. Uy, plantillas que recomiende para las políticas. Nosotros hemos desarrollado las plantillas que usualmente recomendamos. Pero si me das chance, yo te consigo, Edgar, unas plantillas para políticas. Mucho gusto. Ojo con las plantillas, solo asegúrense de leerlas bien antes de publicarlas, que ya nos encontramos una vez de que alguien tenía inclusive plantillas de desarrollo de software y les preguntamos si ustedes desarrollan software. No. Entonces, ¿por qué tienen políticas de desarrollo de software? Entonces, solo, pero con mucho gusto. Si quieren, voy a typear mi correo en el chat para que me escriban los que quieren las plantillas de políticas. Un gusto. Bueno, con esto finalizamos la charla. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes y, como les digo, me apasiona mucho este tema. Cualquier tema que quieran hablar conmigo, ahí está mi correo. No solo es para las políticas, para las plantillas de políticas, lo voy a apuntar de una vez antes de que lo olvide. Y con eso me desconecto. Muchas gracias y que pasen buena tarde.